Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical en este día hermoso, tradicionalmente llamado el Día del Señor o el primer día de la semana, en el que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es bueno que estemos congregados y sobre todo si estamos aquí para adorar a Dios y para ser edificados con su santa palabra. Retomando la misma línea de lo que se ha venido enseñando los domingos por la mañana, en esta mañana vamos a seguir con lo que se conoce como la escuela para padres, que de alguna manera también involucra a los hijos y también involucra a los prospectos para llegar a ser padres. En ese sentido, la escuela dominical aborda asuntos que le competen a toda la familia. Obviamente que tiene una intención muy en particular para los padres. Vamos a hacer una oración y a razón de eso vamos a pedirle a Dios que consagre este tiempo. Padre nuestro que estás en las alturas, santificamos tu santo nombre porque tú eres el único Dios, vivo y verdadero, creador de todo lo que existe, que por medio de tu Hijo nos has dado redención, que por tu Santo Espíritu tenemos, Señor, hoy la capacidad de entenderte, obedecerte. Ilumina nuestra mente con tu santa palabra, sobre todo a los que son padres, y también danos un corazón dócil a los hijos para poder escuchar el consejo de nuestros padres, sabiendo que todo lo bueno procede de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, se me asignó un tema interesante que se ha planteado a manera de pregunta. Lo tenemos en pantalla. El tema es el siguiente: ¿cómo guiar a mis hijos en lo relacionado a las amistades destructivas? Creo que uno de los asuntos que más le quita el sueño a los padres es cómo evitarle a los hijos el relacionarse con personas que son destructivas o el tener amistades que son destructivas, nocivas, tóxicas para la vida de cualquier joven, jovencita. Y para responder a esta pregunta, creo que muchas veces nos olvidamos del consejo de Dios y empezamos a adaptar conceptos equivocados. Tal vez un extremo es el extremo, yo le llamo el concepto o el extremo del monasterio familiar, que consiste en retraer a los hijos de cualquier influencia exterior. ¿Se entiende la idea? Yo estoy de acuerdo con el concepto de educación en casa. De hecho, si llego a tener hijos, es probable que estudien en casa. Sin embargo, hay familias que han llevado esto a un extremo en el cual los hijos no tienen contacto con el exterior en ningún momento, porque se piensa que de esta manera se les va a evitar el tener relaciones destructivas. Ese método, ya por la experiencia de algunas familias, nos hemos dado cuenta, no funciona. El retener a los hijos en casa, no solo de la escuela, de muchas áreas de la vida, para que no tengan contacto con el exterior, puede ser incluso más nocivo para ellos, porque tarde que temprano se van a tener que enfrentar solos a la realidad de la vida. Bueno, el otro extremo puede ser este paradigma de algunos padres que dicen, pues yo confío en mi hijo y pues de que lo haga en la calle, pues que lo haga en la casa, ¿no? Si quiere invitar a sus amigos a tomar, a pasarla bien, pues que lo haga en casa. Al final de cuentas, aquí estoy yo presente y puedo de alguna manera
resolver alguna situación. Son perspectivas extremistas, las dos son destructivas, las dos son nocivas. La última, que es extremadamente permisiva, distorsiona un concepto de la paternidad y la maternidad pensando que mis hijos deben ser mis amigos, y en cierto sentido sí deberían de ser mis amigos, pero no en el concepto que tiene el joven, ¿se entiende? Porque no dejamos de ser padres y madres. El otro extremo que acabo de mencionar es el extremo tal vez más legalista de todos, donde se estimula la curiosidad del joven por el hecho de no tener contacto con el exterior. Curiosidad de cualquier naturaleza. Ahora, pensando en qué libro puede ayudarnos a responder esta pregunta de cómo guiar a mis hijos en lo relacionado a las amistades destructivas, estuve meditando un poco qué libro podría ayudarnos y no me quedó más que pensar y aceptar que el mejor libro o el más detallado sobre el asunto es el libro de Proverbios, porque aunque no es un documento estrictamente dedicado a la doctrina, sí está muy dedicado, al menos en sus primeros 7 u 8 capítulos, a la instrucción de los hijos en lo relacionado a las amistades destructivas. Y creo que si se examina con detenimiento Proverbios, eso puede ser una clave para el éxito de cualquier padre y cualquier madre. De hecho, a veces pensamos que Proverbios sería un instructivo para los jóvenes, y lo es, pero creo que también sirve muchísimo para los padres que quieren evitar amistades destructivas. Pero bueno, antes de iniciar con Proverbios, me gustaría escucharlos, porque es una escuela dominical. ¿Qué cosas haría usted como padre, como madre, para evitar amistades destructivas en la vida de sus hijos? Y me gustaría escucharlos, ¿sale? Tanto los que ya salieron de la labor de padres con aquellos que ya salieron de casa, ¿verdad? Pero que siguen siendo padres, como mi hermano Alfredo, mi hermana Yoli, mis papás, como también la opinión de aquellos que tienen a sus hijos aún en casa, niños, adolescentes, jóvenes adultos. ¿Qué ha hecho usted o qué considera usted que puede funcionar para que nuestros hijos eviten relaciones nocivas, destructivas? Porque su consejo tal vez pueda abonar algo a la clase y pueda ayudarle a los padres más jóvenes. Así que quisiéramos escucharlos, hermanos. ¿Algún punto de vista? ¿Sí, hermana Yoli? Bueno, yo creo que eso se empieza a trabajar desde que son muy, muy pequeños. Sí. Hablando con ellos, dándoles buenos ejemplos. Nosotros nos funcionó con nuestros hijos. Siempre tenemos charlas constructivas en casa, a pesar de que no éramos cristianos. Ellos también se relacionaban mucho con adultos. Ok. Con buenos adultos, ¿no? Tenemos charlas constructivas de cualquier tema de la vida, pero positivo, ¿no? Se relacionaban con muchachos de mayor edad, porque yo tuve en casa estudiantes que alojaban estudiantes y eran intelectuales, eran músicos. Yo no hablo en cuanto a lo secular, ¿no? Ya después conociendo la Biblia, bueno, pues ir a la palabra, poner algunos ejemplos. Y cuando veíamos algún foco rojo, una amistad que nosotros considerábamos que en su manera de ser, de hablar, pues evitarlo, ¿no? Decirle al hijo, ese amigo no te conviene, no se lleva bien con sus padres. Había muchachos que iban y al oírlos hablar, yo luego les preguntaba, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué edad tienen tus hermanitos? Y no sabían nada, ¿no? Ellos no sabían en qué grado estaban, en la primaria, no sabían nada. Y yo decía, ¿tu papá en qué trabaja? Como indagando un poco, ¿no? El contexto de las familias, de dónde venían. Y ahí nos dábamos cuenta que eran de familias disfuncionales, que no sabían nada de sus hermanos, y nos dábamos cuenta que eran buenas amistades. Ok, muchas gracias, hermana. Entonces, en síntesis, dedicarles tiempo desde muy pequeños, ¿no? ¿Hermano Alfredo? Sí, hermano, bueno, con mi esposa, en una de las situaciones, bueno, en este caso, los dos hijos eran varones,
Sí. Entonces, lo principal en lo que yo fallé fue la motivación. Cuando yo me convertí, pues yo ya llegué con un conocimiento apenas de la palabra, pero entendido que había yo hecho cosas malas. En cuanto a cómo tener la comunicación con mis hijos, y el rol de mi esposa fue afinado en cuanto a tener la comunicación y la atención para con ellos. Pero una vez que yo entendí, me acerqué más con ellos a entender sus edades, sus inquietudes, principalmente ver cómo se movían ellos, hacia dónde iban, qué gustos tenían, ¿no? Entonces, sobre esos gustos yo ponía a indagar hacia dónde iba todo. Inclusive yo le decía a mi hijo, ¿por qué hiciste eso? Pues ¿cómo sabes? Porque yo sé, porque yo también pasé por esa etapa. O sea, aquí lo importante es que tenemos que tener una comunicación, ver las etapas de cada uno de ellos, y más que padres ser amigos. Ok. Más que padres ser amigos, porque ellos buscan amigos para conversar, para inquietarse, para relacionarse. Entonces, con Alfredo, con el mayor, sí me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero Dios lo respetó. Y con Andrés no fue tanto, porque Andrés tomó desde la temprana edad su rol en cuanto a las cosas de Dios. Todo lo que ha hecho Andrés lo ha ido bien. Amén. Entonces, es por la dirección misma de que ya nosotros convertidos estuvimos encauzando a él. Entonces, yo con Alfredo, con el mayor, pues él agarró otros caminos que tendríamos que interesar como el rol de nosotros como padres, y que Dios tendría que confrontarnos con la palabra. Y qué bueno que Alfredo, por ejemplo, es muy honesto con mencionar en lo que falló, ¿no? Que es parte de la comunicación, porque sí es verdad, hermanos, que a veces pasa que los hijos tienen una mayor comunicación con uno de los dos. Pero en la vida de un niño, una niña, sí es importante la comunicación de ambos, porque ambos aportan algo. Y entonces escuchemos estos breves consejos de nuestros hermanos, y claro que la lección también va a proveernos del consejo de Dios. ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? ¿Qué se puede hacer para evitar relaciones destructivas? Hermano David. Yo, obviamente, no soy papá todavía, pero... Estaremos orando, hermano. No, pero pienso que como hijo podría aportar algo, y está relacionado a lo que comentaron mis hermanos, Yolanda y hermano Alfredo, de la comunicación. Es importante, pero también es importante la confianza que se le brinda a los hijos y la apertura para escuchar lo que los hijos a veces estamos pasando. ¿En qué sentido? Hace algunas clases creo que comentó Gama, que a veces los padres tienden, sé que hay un balcón, perdón, pero a veces tienden como de primero llegar con el chanclazo y no investigar ni indagar, y solo decir, no haces esto porque soy tu padre y punto, ¿no? O soy tu madre y yo soy tu autoridad y no tienes permitido hacer esto. Y eso en muchas ocasiones cierra la posibilidad de que el hijo pueda externar y expresar, sino simplemente no voy a decir esto y no voy a decir otras cosas porque sé lo que viene, ¿no? Entonces pienso que el hecho de la confianza y la apertura que puedan dar los padres a que haya una comunicación fluida interfiere mucho en un buen vínculo entre padre e hijo, en donde los hijos comenten a los padres, y entonces los padres se den la oportunidad de hacer analizar y reflexionar a sus hijos sobre lo que están viviendo. Muy bien, es verdad. Bueno, vamos a ver un poquito de Proverbios, ¿no? Lo que han dicho nuestros hermanos es verdad, y si ustedes han analizado las primeras porciones o capítulos de Proverbios, esa porción la escribe el rey Salomón. Proverbios está escrito por diferentes autores. El autor que más predomina es Salomón. De hecho, así inicia el 1:1.
los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y por lo que vemos en el contexto, es probable que esta sección de proverbios estuviese dirigida a uno de sus hijos, porque las secciones siempre inician: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, es lo que dice el versículo 8, capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y así sucesivamente, capítulo 4, verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, en Proverbios, en esta primera sección, sí podemos encontrar varios principios. El primero es que Salomón sí está muy interesado al final de sus días, porque no sabemos qué tan buen padre fue antes de esto. Por lo que leemos en Eclesiastés, vivió la vida loca, ¿no? Pero se arrepintió. Pero en esta etapa de su vida está invirtiendo tiempo en el consejo para con su hijo. ¿Lo notan? Invertir tiempo no solamente en charlar, probablemente lo hizo, pero ya dedicar un escrito habla de una inversión de tiempo de una gran calidad, ¿no? Por otra parte, hay otras cuestiones que ahorita vamos a mencionar, pero punto número 1, Salomón sí se preocupa de mencionar las diferentes relaciones destructivas, y esto lo vamos a ver según Proverbios. Relaciones destructivas según Proverbios. De manera sistemática, Salomón menciona diferentes escenarios que tienen que ver con amistades o relaciones que van a destruir la vida de Roboam. Que si Roboam es el hijo a quien se le dirige esto, pues bueno, no hizo las cosas como debieron hacerse, pero el consejo es bueno. Y esto tal vez estaba determinado también por no atender a Roboam o a los hijos de Salomón, como dijeron nuestros hermanos, desde muy temprano. Pero miren lo que dice el capítulo 1, en el inciso A, del verso 10 al 19, una primer categoría de relaciones destructivas. Salomón las define como relaciones vinculadas a la delincuencia. Y esto es algo que siempre se ha vivido, que nuestros hijos tengan la tentación, tengan el acceso a tener relaciones, amistades vinculadas a la delincuencia, desde muy chiquitos. Y hay muchos padres que a la fecha siguen sufriendo, precisamente por no haber reaccionado a tiempo con respecto a ciertas amistades. El capítulo 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y bueno, sigue dándoles una advertencia sobre amistades o relaciones de naturaleza delictiva, ¿no? Gente que busca despojar, personas que buscan robar, que buscan asesinar, que buscan el atraco, el cohecho, el hurto, la violencia. Y usted, aunque no lo crea, ya desde el kinder hay niños que perfilan para eso, ¿en verdad? Hay niños que perfilan para eso. Yo recuerdo a 2 niños, los estaba recordando ayer. Espero que estén bien y les voy a decir por qué. Porque mi madre me daba siempre una manzana, unas barritas Marinela y un juguito Jumex. Entonces, por una parte agradezco que esos 2 niños, que eran gemelos, por cierto, se robaban siempre mi lonche. Afuera, en el patio, había una especie de mueble donde se quedaban las loncheras.
Y no sé por qué siempre salía tarde, yo era muy lento tal vez. Y cuando llegaba se lo estaban comiendo. Siempre fue así durante, ¿qué dura el kinder? ¿3 años? 3 años. Espero que estén bien porque hoy sabemos que el azúcar hace mucho daño, ¿no? Pero el punto es que ya desde muy pequeñitos hay niños que perfilan para la delincuencia, que perfilan para la violencia. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros pequeños, a los adolescentes y a los más adultos también, a poder ayudarles a deslindarse de este tipo de relaciones que son destructivas. Otra categoría en el inciso B son relaciones vinculadas al ocio y al vicio. Capítulo 2, verso 12. Relaciones vinculadas al ocio y al vicio. Tal vez si usted hubiese conocido al hermano Carlos por ahí de sus 11 y 12 años, yo era precisamente esa amistad destructiva que solo estaba pensando en el vicio de las maquinitas tal vez, ¿no? Y en el ocio, no sabía qué hacer, inventaba una resortera, un popote con un pasador, me acuerdo que buscaba mucho al hermano José, al hermano varón, y su mamá me decía, está estudiando, y regresaba a la media hora y me decía, sigue estudiando. Entonces, gracias a Dios que me rescató 5 años después, pero muchos de los niños que eran igual que yo, siguieron en el vicio y en el ocio. Y el capítulo 2, versículo 12 dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. De hecho, una persona ociosa termina hablando perversidades regularmente. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Es otra categoría de amistades o relaciones que son destructivas. Entonces, si usted nota que su hijo y su hija son ociosos, son viciosos, tal vez algo que no parece tan destructivo, o tienen amistades de esta índole, debería poner un foco rojo, porque eso lo va a destruir tarde que temprano. De hecho, es importante recordar un texto. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, es bueno que los niños, los jóvenes, los adolescentes trabajen. No piense usted que los debe mandar al semáforo o algo así, pero me refiero que siempre deben estar ocupados y siempre deben tener también tiempo para jugar, es necesario. Pero es bueno que el hombre lleve el yugo desde su juventud. Gran parte de la ociosidad de nuestros días es por la culpa de algunos padres que llegaron a la conclusión, mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí, ellos no van a trabajar a esta edad, pobrecito apenas tiene 28 años, espero que llegue a los 40 para poderlo impulsar. Entonces, considero que el ocio y el vicio también son una relación destructiva. Y la tercera categoría, y quiero que ustedes me digan, ¿qué otra categoría de relaciones destructivas aparece en Proverbios? ¿Ya lo pusieron? Inciso C. Pues relaciones vinculadas al sexo ilícito. ¿Sale? Relaciones vinculadas al sexo, y hay que ser muy crudos con esto, porque el mundo usa el lenguaje de manera muy clara, ¿no? Y el cristianismo no quiere usarlo, pero cuando hablamos de sexo estamos hablando de una relación natural. Pero hablar de relaciones sexuales ilícitas es un asunto que se debe tratar desde que nuestros niños tienen ya cierta edad, no cuando son muy pequeñitos obviamente, pero a cierta edad debemos empezar a tratar estos temas. Ahora bien, las relaciones ilícitas de naturaleza adúltera o fornicaria se pueden ver desde diferentes aristas, como podría ser una relación de adulterio estando ya en el matrimonio. Hay muchos padres que sufren de eso en lo relacionado a sus hijos. Puede ser también lo relacionado a la fornicación, es decir, un hijo que no se casa, una hija que no se casa tal vez, y constantemente está entrando en estas relaciones ilícitas.
Como también podría ser el hecho de cerrar los ojos y decir, mi hijo, mi hija tiene un noviecito, una noviecita, y son amigos, no es cristiano, no es cristiana, pero oramos a Dios para que lo convierta o la convierta. Estamos exponiendo simplemente a nuestros hijos a una relación destructiva. Y aunque Dios es misericordioso y eso se puede restaurar por la gracia divina, en la mayoría de los casos no es así, porque no es el parámetro de Dios, no es el principio de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y en ese sentido, pues las tres categorías que encontramos en los primeros capítulos de Proverbios son esas tres. Relaciones vinculadas a la delincuencia, relaciones o amistades vinculadas al ocio y al vicio, y relaciones vinculadas a las relaciones sexuales ilícitas. Vean conmigo, por ejemplo, el capítulo 2, verso 16 al 19, después de que le da un montón de consejos sobre la sabiduría, le dice a su hijo, Proverbios 2, 16 al 19, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Capítulo 6, verso 24 al 35. 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿No le pasó eso a Sansón, hermanos? Y a muchos personajes en la Biblia. Bien, solo estoy dando alguna embarradita de pasajes que hablan de esto, ¿no? Punto número 2, y aquí vamos a los principios. Principios para liberar a nuestros hijos de las relaciones destructivas. Aquí vamos a hablar de ciertos principios que yo considero, según Proverbios, son determinantes. Vamos a hablar al menos de 3, ¿no? El primer principio que usted debe considerar es el siguiente. Inciso A, entender que ellos tendrán la necesidad de enfrentar solos, y lo pongo entre comillas, solos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nunca están solos, ¿se entiende? Si los hemos guiado en el camino del Señor, es más, voy a exagerar un poco, y aunque no los hayamos guiado en el camino del Señor, ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Pero siendo ya más cuerdos, debemos entender que nuestros hijos tendrán la necesidad de enfrentar solos la tentación de relaciones destructivas. Cuando alguien le ofrezca droga a su hijo en la secundaria, ¿usted va a estar presente? ¿No? Cuando su hija se encuentre en tentación para entrar en una relación de noviazgo en yugo desigual, ¿usted va a estar presente? Pues no. O cuando su hijo, tal vez entrando a la sociedad y a la cuestión económica, esté sufriendo porque no hay trabajo y se le haga una oferta de trabajo ilícita vinculada a la delincuencia, ¿usted va a estar presente para ayudarlo? Definitivamente no. Por eso vuelvo a reiterar que enclaustrar a nuestros hijos en una burbuja y no querer que ellos tengan contacto con el exterior a la manera de un monje del medioevo no va a resolver nada. Primero porque el mal, ya lo hemos dicho muchas veces, el mal no está en el exterior, el mal está en el corazón del niño. Así lo dice Génesis, que el corazón del niño, que es la palabra más exacta en el hebreo, el joven, es malo desde su juventud. O sea, su niño es bonito, es agradable, es cariñoso, es imagen de Dios, pero es un pecador igual que usted y que yo. Y el niño maquina maldad desde muy temprana edad. Entonces, enclaustrarlo no es la solución. Creo que en nuestros días sí vale la pena retirarlo de ciertas influencias, pero tenemos que proveer lo que ellos necesitan para que no se vean afectados. Entonces, debemos entender eso, que ellos van a tener que enfrentar
solos, con la ayuda de Dios obviamente, la tentación de relaciones destructivas. Y esto es para los padres que muchas veces quieren resolver cualquier situación de sus hijos, aun cuando ellos llegan al matrimonio y quieren resolverles cualquier situación. Esto solo va a provocar una codependencia a los padres para que ellos resuelvan cuando no hay dinero, cuando hay crisis, cuando hay una indisciplina, pero el día que papá y mamá no estén, esas personas no sabrán cómo enfrentar las situaciones de la vida. Ahora quiero que vean conmigo algunos versos. Capítulo 1, verso 10, en la parte final del verso 10, noten lo que dice, y quiero que me digan si esto no apela a la responsabilidad personal. ¿Cómo dice el verso 10? ¿Todos juntos? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. Salomón es muy consciente de que su hijo, primero, es responsable. ¿Qué otra cosa? Que su hijo tiene una voluntad consciente y que su hijo, con la ayuda de Dios, tendrá la capacidad para poder soportar. Salomón no le dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, siempre búscame y yo te voy a ayudar. No, eso no se va a poder siempre. Papá y mamá no son omnipresentes, omniscientes, no tienen la capacidad de resolver todas mis situaciones. Así que Salomón le dice a su hijo, no consientas. Tienes que tener el valor y la fuerza para no consentir si los delincuentes te llaman para que participes con ellos. Vean también conmigo el versículo 15 de ese mismo capítulo. Como dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Salomón delega toda la responsabilidad ¿a quién? A su hijo, ¿no? Él tendrá que tomar sus decisiones solo. Salomón no le puede resolver a su hijo hasta que él sea un anciano. Salomón es muy consciente de eso. Otro versículo, capítulo 5, versículo 8. Hablando de las relaciones adúlteras, le dice a su hijo, todos, el capítulo 5, verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, sobre todo en lo relacionado a las relaciones ilícitas de naturaleza sexual. Fíjense que esto es muy específico con respecto a la tentación, sobre todo en el ámbito de los varones. Podemos soportar la codicia, podemos resistir la tentación a la delincuencia, pero ¿qué tentación es la que no se puede soportar ni resistir? El adulterio. El consejo nunca es resiste, soporta, no. El consejo es huye de las pasiones juveniles. Así como José corrió, escápate, porque si te quedas unos minutos más, vas a caer en las redes de esa situación, ¿se entiende? Y es importante que notemos cómo Salomón es muy específico con delegarle a su hijo la responsabilidad. Capítulo 6, verso 25, le dice también, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y miren que lo dice un hombre que sufrió bastante por el adulterio. Ustedes saben lo que sufrió Salomón, ¿no? Y su abuelo, David, ni se diga, ¿no? Bien, entonces el primer principio es ese. Deje de preocuparse usted por resolverle la vida a su hijo o a su hija. No va a lograr nada. Cuando son pequeños, usted puede resolver algo, pero aún cuando son pequeños, usted tiene que ayudarlo para que él aprenda ¿qué? A resolver sus situaciones. De otra manera, el día de mañana, ese niño, esa niña, no van a saber enfrentar la vida. Y el consejo de Dios es ese. Entendamos que ellos tendrán la necesidad, en el inciso A, de enfrentar solos, y lo pongo entre comillas, recordando que Dios siempre está respaldándonos, la tentación de relaciones destructivas. Tendrán que enfrentarlo tarde que temprano, hermanos. Cuando me ofrecieron el alcohol por primera vez, fue a los 12 años, mis padres no estuvieron presentes. Cuando me ofrecieron el cigarro por primera vez en la universidad, mis padres no estuvieron presentes.
Gracias a Dios que no me ofrecieron nunca droga y que Dios me rescató tal vez joven. Pero en verdad, hermanos, tenemos que dejar que los hijos respondan como imagen de Dios ante la situación que se les presenta. Vamos al segundo principio, inciso B. Segundo principio, inciso B. Sembrar el temor de Dios a partir del consejo de la palabra o a partir del consejo de Dios, aunque suene un poco redundante. Sembrar el temor de Dios. Ustedes saben que el tema que predomina en esta sección de Proverbios, ¿cuál es? El temor de Dios, la sabiduría de Dios. De hecho, ¿qué dice Proverbios 1:7? ¿Se lo saben? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Primero definamos esto. Temor de Dios, solo en algunos textos muy aislados significa terror, como podría ser Isaías o algún otro pasaje de la ley de Moisés. Pero temor de Dios yo lo defino a partir de lo que interpreta el mismo Jesús. Cuando Jesús está en el desierto, ¿se acuerdan? Y va a ser tentado por el diablo, al final le dice, apártate de mí, Satanás. Y cita un texto de la ley que dice, porque al Señor tu Dios adorarás. Pero el texto de la ley no decía así. El texto de la ley dice, al Señor tu Dios temerás. ¿Qué significa eso? Que para Jesús, el temor a Dios, Él lo interpretaba como ¿qué? Como adoración. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Usa esa palabra griega, latría. A Él solo le vas a rendir culto. De manera que temor a Dios sí es una conciencia de rendición, pero que se refleja en nuestro servicio a Dios. Y entonces el 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría, es decir, si queremos cultivar sabiduría en nuestros hijos, debemos iniciar con el temor a Dios. Trabaje en la conciencia de su hijo y de su hija para que ellos se rindan a Dios desde muy pequeños. El solo hecho de que usted le diga tienes que apartar 5 pesos de los 20 que te doy el domingo para la ofrenda, lo estimula a esa conciencia de adoración. El solo hecho de que usted le diga nos tienes que acompañar a papá y a mamá para compartir la palabra en tal lugar y vas a estar tranquilito y al final nos vas a apoyar en oración, es cultivar una conciencia de adoración y temor a Dios. Y créanme que Salomón enfatiza mucho en eso. Salomón tuvo riquezas, ¿o no? Salomón tuvo diversión, tuvo placer, pero nunca le dice a su hijo, dedícate a trabajar como loco, levanta muchas casas, negocios, empresas, o disfruta la vida, o mi consejo es que la plenitud de la vida es que tú te dediques a buscar la felicidad. No, Salomón dice, no venimos para ser felices a este mundo, no venimos para trabajar nada más a este mundo. De hecho, Salomón lo define eso como vanidad de vanidades. La felicidad, el disfrute del trabajo, el placer sano, es el resultado de ¿qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Estoy diciendo que todo eso es bueno, pero que debe ser el resultado de temer a Dios. No debe ser la prioridad de la vida. Ahora, sembrando el temor de Dios a partir de su consejo, va a implicar varias cosas. Por ejemplo, si yo como padre quiero sembrar el temor de Dios, ¿cuál es el primer reto que me encuentro en el camino? ¿Cuál sería? Bueno, pues que tengo que estudiar, tengo que dejar de pensar que llamar al pastor cada 15 días para que regañe a mi hijo va a ser la solución, ¿o no? Tengo que dejar de pensar que la escuela dominical con los jóvenes, los niños, es la solución, porque aunque es un soporte y un apoyo, si papá y mamá no dominan la escritura, en verdad, si papá y mamá no conocen la Biblia, pregunto, ¿qué le pueden enseñar a su hijo? Solamente lo que han vivido. Claro, tiene cierto aporte, pero las escrituras son la clave. El temor de Dios a partir de las escrituras son la clave del éxito. ¿Por qué Timoteo llegó a ser un hombre exitoso? ¿Qué dice el texto? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras.
¿Por qué Samuel llegó a ser un profeta de Dios exitoso? Porque mamá tal vez no tenía la capacidad, pero lo ponía en contacto con el que sí tenía la capacidad. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué muchas personas fracasaron, como el sacerdote Elí, a pesar de que tenía el conocimiento? Porque no lo sembró en la mente de sus hijos. Ahora, ese es el primer reto. El segundo reto, aparte de tener conocimiento, es que ellos puedan ver en nosotros el conocimiento de Dios modelado, ¿se entiende? Que nosotros podamos modelar el conocimiento de Dios con nuestra vida. De hecho, la instrucción, el consejo, la inversión de tiempo en nuestros hijos no debe ser una mala experiencia, debe ser una buena experiencia. De hecho, hay un texto que por aquí encontré, vean conmigo, capítulo 4, y cómo Salomón de alguna manera narra un poco su experiencia como hijo, y la narra de una manera muy agradable. Verso 1: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Noten lo que dice después: delicado y único delante de mi madre. O sea, él está diciendo, fue una buena experiencia la que tuve con mis padres. Y en ese sentido, si usted quiere instruir a su hijo y lo está regañando siempre, lo está golpeando, lo está haciendo sentir menos, inferior, tonto, no va a lograr nada. Se va a llevar la imagen de un fariseo, y cuando llegue a cierta edad ya no va a venir a la iglesia, va a tener un montón de versículos en la cabeza, y él va a decir al final de los días: yo soy cristiano, soy de cuna cristiana, y sus amigos le van a decir: ¿y por qué no vas a la iglesia y no te portas bien? Bueno, yo soy cristiano, hay cosas con las que yo no concuerdo, pero no saben que el trasfondo tiene que ver tal vez con la crianza, ¿no? Digo, pasan ocasiones en las que estos niños se componen, gracias a Dios, pero no siempre es así. Entonces, para sembrar el temor de Dios, esos son dos retos importantes, pero el consejo debe tener 3 cualidades, y Salomón las clasifica así. Existe la consejería preventiva, o el consejo preventivo, que en este caso sería básicamente hablar de las consecuencias de las amistades destructivas. Con respecto a las amistades vinculadas a la delincuencia, ¿qué dice Salomón? Si te juntas con ellos, Roboam, si fuese Roboam el hijo, ¿qué va a pasar? Capítulo 1, versículo 15, hijo mío, hablando de delincuentes, hablando de personas vinculadas al mal, al robo, al hurto, ¿qué le dice? Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se entenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas. ¿Qué está diciendo? Si te juntas con ellos, ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a morir. La delincuencia siempre termina en una muerte prematura. Alguien vinculado al mal, al robo, al hurto, al homicidio, termina igual. De hecho, hay un salmo que dice eso, ¿no? Que verás el lugar del malo, ¿y qué dice? Y él ya no estará ahí, serán arrebatados. Con respecto a las amistades vinculadas al ocio, al vicio, a la pérdida de tiempo, lo que nos dice Salomón es lo siguiente. Ven el capítulo 6, versículo 1. Cuando un hijo, una hija tienen un amigo, una amiga que solo se dedican al vicio, al ocio, no aprovechan el tiempo, son personas infructuosas, bueno, primero, no tenemos que despreciarlos, tenemos que ayudarles, ¿no? Ese es otro tema. Pero el punto es que cuando tenemos amistades o personas que están influyendo en nuestra vida de esta calidad, lo que va a pasar es lo siguiente, capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, eso pasa mucho, ¿no? Ya le presté el dinero a alguien en nombre de mi amigo, o más bien mi nombre lo presté para ayudar a mi amigo. Es que se gastó su dinero, andaba en las drogas, en el alcohol, pero pues ya fui a empeñar esto para poderle ayudar. Ya empeñé mi palabra, la deuda quedó a mi nombre. ¿Eso pasa o no pasa? Muchas veces. ¿Y qué dice el 6.1? Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño y te has enlazado en las palabras de tu boca,
has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto. Hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Pues ya estás ahí, que dice, resuélvelo. Ahora cumple rápidamente. Y fíjense lo que le dice después en el verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Qué le está diciendo a su hijo? Mira, ya no te juntes con ellos. Si caes en lazo de estas amistades, resuelve pronto eso. Si tienes que pagarlo, ya la regaste, págalo. Pero ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Tienes que trabajar. No puedes seguir viviendo así. 7. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y esto realmente creo que muchos de nosotros en la juventud hacíamos, ¿no? Nos dormíamos en la madrugada, nos despertábamos a la 1 y creo que esto no nos ayudaba en nada. Así que estas son las consecuencias, también aludiendo a las consecuencias de las relaciones adúlteras. ¿Qué podemos decir de las consecuencias de las relaciones adúlteras? El yugo desigual siempre va a traer insatisfacción en el matrimonio. Las nuevas nupcias, mal enfocadas, ya con el conocimiento divino e impulsadas por la rebeldía, van a traer dolor. El adulterio va a traer dolor. Y por ahí Salomón dice, y quiero que lo vean conmigo, capítulo 7, versículo 26, hablando de una persona que nos influye al adulterio, dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes, vamos a incluir a David, a Sansón, a Salomón y a mucha gente sabia, han sido muertos por ella. Camino a la muerte es su casa, o camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bien, también el consejo no solo debe ser preventivo, debe ser instructivo. O sea, aquí se le tiene que instruir mucho a nuestros hijos por qué senda deben caminar. Y en síntesis les voy a decir cuál es la senda que plasma Salomón. Hay una expresión de Salomón que es la frase que más me impacta a mí, capítulo 4, versículo 7. Y noten lo que dice. ¿Todos juntos? Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ¿qué dice? Adquiere inteligencia. Y miren quién lo dice. Un hombre que cuando fue joven y se le encomendó el reino de Israel, ¿se acuerdan qué hizo? Lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. La riqueza, el placer, la felicidad son el resultado de la sabiduría. Y acuérdense que el inicio de la sabiduría es la adoración a Dios. Pensando entonces que Corintios dice que Cristo es sabiduría de Dios o la sabiduría de Dios, la senda por la que deben caminar nuestros hijos es Jesús de Nazaret. Él es el camino. Él es la mayor expresión de la sabiduría. Es más, podríamos decir, Él es la sabiduría encarnada. No estoy diciendo que esto tenga vínculo con aquello, pero la Biblia sí dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Algo que me ayudó en mi adolescencia fue llenar mi cabeza, y en verdad se los digo, jugaba Xbox, jugaba fútbol, perdía mucho el tiempo, pero también invertía muchas horas en llenar mi cabeza con versículos que hablasen de las enseñanzas de Jesús. Y creo que esa fue una gran clave, juntamente con la música. Invertí 6-7 años a la guitarra en la facultad, lo que me mantuvo ocupado, tanto mentalmente como en tiempo, para poder aprovechar el tiempo de una mejor forma. Y la sabiduría de Dios, hermanos, siempre trae recompensas naturales. Hay que tener en cuenta eso. Termino, consejo curativo. El consejo curativo, pues, son las acciones que se deben tomar frente a la crisis por causa de una relación constructiva. Bueno, ya mi hijo la regó, sé que mi hija la va a regar, tengo que darle consejos curativos, ¿no? Porque a veces nos quedamos nada más en el correctivo, ¿no? Que no lo menciono aquí, pero el correctivo es el que está de alguna manera simplemente infringiendo dolor.
Yo le llamo más bien curativo. El capítulo 3, verso 11 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Tengo que mencionar que la palabra castigo y disciplina en el hebreo no existen las dos como tal, se usa la misma palabra básicamente. Por eso ya en el Nuevo Testamento se define como disciplina. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Es decir, Salomón dice, vas a sufrir por tus consecuencias, Dios va a obrar en tu vida a través de esas consecuencias, yo no voy a meter la mano para rescatarte, y te voy a pedir, hijo, que no menosprecies esa situación. Porque si yo intervengo como padre o madre, ¿qué voy a hacer? Si yo le evito a mi hijo el dolor a razón de su pecado, ¿qué voy a lograr? Voy a provocar que Dios no obre, ¿se entiende? Le voy a estorbar a Dios. Miren, ejemplo, cuando Sansón empezó a andar mal, le dijo a sus padres que quería casarse con una mujer pagana, ¿se acuerdan? ¿Y sus padres qué dijeron? Adelante, te vamos a apoyar. Y pregunto, ¿tuvo a esa mujer? Nunca la tuvo, pero sus padres nunca dejaron de meterse en la crisis de Sansón. Y lo mismo podemos hablar de muchos otros personajes bíblicos. Mientras no dejemos que la disciplina cause efecto, no vamos a dejar que nuestros hijos aprendan a apreciar el amor de Dios en la disciplina. Cuando era más joven, algunos hermanos lo saben, alguien me regaló un auto y tenía un negocio que estaba prosperando y dije, voy a vender este auto y voy a conseguir un carro más grande, me va a caber más mercancía, y básicamente como la parábola, y diré a mi alma, bueno, entonces resultó que la camioneta que compré, tuve que dar mi carro, tuve que dar más dinero, me gasté una cantidad grande para mí en ese momento, y solo tenía mercancía, ya no tenía dinero. Resultó que la camioneta nunca funcionó. Yo cometí un error, un pecado. Primero, no consulté a Dios. Segundo, di algo que Dios me había dado, ¿no? Que por cierto luego me lo regresó. Es otra historia. Pero el punto es que en ese momento ni mis padres, ni los padres de mi esposa nos resolvieron la situación. Pudieron tal vez haber dicho, no te preocupes, te vamos a financiar un carro, no te preocupes, vamos a ver la manera de resolverlo. Pero a razón de eso pude aprender una gran lección, que tengo que valorar lo poco que tengo, ¿se entiende? Así que hermanos, el consejo curativo siempre será ese, que nuestros hijos aprendan a sufrir las consecuencias. Poníamos el ejemplo del proyector, ¿se acuerdan? Si el niño rompe el proyector, ya hay pantallas, gracias a Dios, pero ¿qué vamos a hacer? Tendrás que sufrir las consecuencias. No solo es pegarle en el baño para que los hermanos digan, el hermano sí disciplina a su hijo. No solo es pegarle, si quiere pégale en casa si está pequeño y pégale sin furia. Pero el niño tendrá que trabajar por ese proyector, ¿o no? Mira, hijo, te va a tomar 3 años. Ya habíamos dicho cómo lo iba a hacer. Se va a ir con el Alfredo a trabajar, o se va a ir con Frank al restaurante. Ellos sabrán en qué lo ponen a trabajar. Le van a dar tal vez 20 pesos al día hasta que el niño pague el proyector. Tal vez el papá y mamá, si es pequeño, lo van a llevar y se van a esperar ahí 1 hora, 2 horas para que el niño termine su trabajo. Y tal vez alguien dirá, ¿por qué el pastor es tan duro? ¿Por qué el pastor es tan estricto? ¿Pero qué aprenderá el niño? Que las acciones tienen consecuencias. Y el día de mañana, si choca el carro de papá y mamá, ¿quién lo va a pagar? Él. Así que hermanos, consejo curativo, ayudarlo a apreciar la disciplina de Dios. Y hay otro pasaje que ya leímos, ¿no? Cuando le dice, ya la regaste, saliste por fiador, ¿qué le dice? Trabaja, resuelve pronto esa situación. Salomón no le dice, no te preocupes, ve al alfolí, acuérdate que ahí en el templo de Salomón, por cierto, los diezmos llegan, no te preocupes, pídele al sacerdote que te dé un poco y resuelve tu problema. No le dice, trabaja, y le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? No significa que no seamos misericordiosos o no apoyemos a nuestros hijos, hermanos, pero debemos ser muy sabios con esto. Termino, inciso C, otro principio. Pues conducir a nuestros hijos a relaciones saludables.
Una primera relación saludable debe ser el matrimonio. Tenemos que hablar con nuestros hijos mucho del matrimonio. Y fíjense lo que voy a decir, en todas las áreas. ¿Sale? Todas las áreas del matrimonio tienen que ser detalladas por la mamá, si es mujer, o por el papá, si es un varoncito. Pero todas las áreas del matrimonio tienen que ser detalladas para que el matrimonio sea exitoso. ¿Sí? No debes casarte en yugo desigual. ¿Sí? Cuando te cases debes estar preparado para trabajar, proveer, ser maduro emocionalmente, espiritualmente. Igual con la niña, ¿no? Hay que hablar mucho de eso, cuando tenga la edad suficiente. Y hay pasajes aquí que aluden a eso, ¿no? 5:18 al 19. Dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, que sería el consejo contrario a muchos suegros, ¿no? Ya deja a esa mujer, ¿no? Ya deja a ese hombre, nunca me cayó bien. No, el texto dice, alégrate con tu esposa, con tu esposo, es la idea, ¿no? Disfruta tu matrimonio, esa es una relación saludable. Verso 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es decir, vive feliz con tu esposo, con tu esposa. Cualquier relación distinta a esa es nociva, es destructiva. Otra relación importante tiene que ver con lo relacionado al prójimo. Capítulo 3, verso 27 al 28. Noten lo que Salomón le dice a su hijo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Se entiende? Una relación saludable con nuestro prójimo es ayudarle, tenderle la mano a todo tipo de personas, si está dentro de nuestras posibilidades. Eso es muy importante a considerar, porque Corintios dice, no podemos dar más de lo que no tenemos. Y por último, y la relación más importante de todas, la relación con la palabra. Y aquí quiero recordarles algo. Este término, la palabra, a veces se refiere a la Biblia y a veces se refiere a una persona. Enargí, ino logos, keo logos, in proston theon. Es decir, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La relación con la palabra, es decir, la relación con Dios. La relación con la palabra divina que es Cristo Jesús. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne. Mientras no exista esa relación, todo lo demás no tiene sentido. Escudriñe las Escrituras con sus hijos. Siembre la palabra de Dios. Y hay una promesa, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dentro de 8 días tenemos la última lección para padres a través de nuestro hermano Gamaliel, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esto. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario, por favor? ¿No? Vamos a hacer una oración y tenemos unos minutos. Padre, gracias por tu santa palabra. Bendícela en nuestro corazón. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.